Mujer en silla de ruedas es acusada de robar un anillo de diamantes en una joyería, pero cuando el dueño revisó la cámara de seguridad, no pudo creer lo que vio. La noche estaba cálida y el sonido amortiguado de la música alta aún resonaba en la cabeza de María. Ella y Alejandro acababan de salir de una fiesta que parecía la continuación de varias noches similares. Risas, amigos y, inevitablemente, algunas copas de más. La euforia del alcohol llenaba el aire entre ellos, pero algo parecía ligeramente fuera de lugar esa noche. María, sonriente, observaba a Alejandro intentando mantener la calma, pero había algo en el brillo de sus ojos que la preocupaba. «Alejandro, ¿estás seguro de que puedes conducir?», preguntó María, sintiendo una punzada de inseguridad mientras él ajustaba el retrovisor y encendía el coche. «Claro, amor, estoy bien», respondió despreocupado, con una sonrisa torcida en el rostro. «Solo es una distancia corta hasta casa». Ella intentó convencerse de que él tenía razón. No sería la primera vez que regresaban de una fiesta tarde por la noche con Alejandro al volante. Pero esa vez, algo dentro de María la hizo apretar más fuerte el cinturón de seguridad, una intuición que trató de ignorar. El coche aceleró por la carretera, la ciudad aún despierta a lo lejos, pero el silencio dentro del vehículo parecía aumentar con cada kilómetro. La carretera desierta reflejaba las luces de la ciudad a lo lejos, creando un escenario que para muchos sería común. Pero para María, ese viaje lo cambiaría todo. Las risas fáciles de la fiesta pronto fueron reemplazadas por un ambiente pesado. Alejandro pisó a fondo el acelerador y María, tensa, lo miró con preocupación. El velocímetro subía rápidamente y el reflejo de las luces de la calle parpadeaba en sus ojos cansados. El sonido de los neumáticos contra el asfalto parecía aumentar a medida que el coche ganaba velocidad. «Alejandro, por favor, baja la velocidad», comenzó a decir María, pero su voz fue ahogada por el rugido del motor. Todo ocurrió en un segundo que pareció durar una eternidad. María sintió que el coche derrapaba. El mundo a su alrededor giró violentamente. Los faros de otros coches se mezclaron en un borrón de luces y gritos. El impacto fue ensordecedor. El sonido metálico del vidrio rompiéndose, el cinturón apretándose contra su pecho y luego silencio. Un silencio que parecía durar una eternidad. Cuando María abrió los ojos, todo estaba confuso. Las luces de emergencia parpadeaban a lo lejos y había gritos, pero sonaban apagados, como si estuviera bajo el agua. El dolor comenzó a invadir su cuerpo, primero como una ola débil y luego como una explosión en sus piernas. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Alejandro estaba allí, saliendo del coche tambaleándose con solo pequeños rasguños. Parecía en shock, pero ileso. «María, María, háblame», gritó Alejandro, pero su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Ella intentó responder, pero las palabras no salieron. El miedo comenzó a invadir su pecho mientras el frío subía por sus piernas inmóviles. El sonido de las sirenas de las ambulancias se escuchaba a lo lejos, mezclándose con la oscuridad que comenzaba a apoderarse de su visión. Horas después, María abrió los ojos en el hospital. El olor a desinfectante era fuerte y las luces blancas de la habitación la cegaron momentáneamente. Sentía el cuerpo pesado, casi entumecido, pero la sensación de hormigueo en sus piernas era alarmante. Intentó moverse, pero nada sucedió. El corazón se le aceleró. ¿Dónde estaban sus piernas? Intentó de nuevo, pero sus extremidades permanecían inmóviles. Una enfermera entró en la habitación seguida de un médico de expresión seria. «Tuviste mucha suerte de sobrevivir, María», comenzó a explicar el médico, pero su voz sonaba distante. «El accidente fue grave y lamentablemente tus vértebras sufrieron daños irreparables. Estás parapléjica».
Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. Parapléjica. La palabra resonaba en su mente, pero parecía imposible de asimilar. Sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba, como si todo lo que conocía, todo lo que era, hubiera sido arrancado de una sola vez. En los días siguientes, María apenas hablaba. El dolor emocional era tan insoportable como el físico. Lloraba en silencio durante la madrugada, intentando comprender el impacto de su nueva realidad. Las visitas de Alejandro en el hospital eran constantes, pero él parecía diferente, más distante. María, debilitada, sentía que algo se rompía entre ellos, pero intentaba aferrarse a la esperanza de que él se quedara. Alejandro estaba allí cuando María comenzó la fisioterapia, y aunque con el corazón encogido, ella creía que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Pero a medida que pasaban los días, María notaba lo ausente que estaba Alejandro, a pesar de estar físicamente presente. Se distraía, evitaba conversaciones profundas y María sentía un vacío creciente. Una tarde, días después del accidente, Alejandro apareció en el hospital con una expresión sombría. Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de María, pero el peso de las palabras que estaba a punto de decir parecía más fuerte que el gesto. María, comenzó con vacilación mientras miraba al suelo. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. María sintió el corazón acelerarse. Sabía lo que vendría a continuación. Lo sabía, pero no estaba preparada. Yo no sé cómo decir esto sin hacerte daño, pero no puedo lidiar con todo esto. Lo intenté, te juro que lo intenté, pero no es justo para ti ni para mí. No soy lo suficientemente fuerte para pasar por esto a tu lado. Esa confesión perforó el corazón de María. Miró a Alejandro, el hombre con quien planeaba pasar el resto de su vida, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro, ¿estás terminando conmigo? Su voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de dolor. Él vaciló antes de responder. Sí, lo siento mucho, María. Realmente lo siento. Pero no puedo ser la persona que necesitas ahora. El silencio que siguió fue sofocante. Alejandro se levantó lentamente, le dio una última mirada de despedida y salió de la habitación. María sintió una mezcla de desesperación, ira y tristeza, y las lágrimas rodaron por su rostro. No era solo la pérdida del movimiento de sus piernas, era la pérdida de Alejandro, del hombre que ella pensaba que se quedaría a su lado en cualquier circunstancia. Estaba sola. En los días siguientes, María trató de absorber el impacto de las palabras de Alejandro, pero el dolor era insoportable. Él había desistido, había abandonado a la mujer que hasta hace pocos días creía ser el amor de su vida. Ahora María tendría que enfrentar esta nueva realidad sola. El accidente lo había cambiado todo. Los días después de la partida de Alejandro fueron los más oscuros en la vida de María. El accidente no solo le había quitado la movilidad, sino que también la había hecho perder a alguien que pensaba que estaría a su lado para siempre. Ahora, además de acostumbrarse a la nueva realidad de estar en una silla de ruedas, tenía que enfrentar el hecho de que estaba sola. El impacto del abandono parecía tan doloroso como el propio accidente. Pasaba los días encerrada en su habitación, aislada. La silla de ruedas, apoyada junto a la cama, parecía un cruel recordatorio de lo que había sucedido. En cada silencio, su mente volvía al momento en que Alejandro entró en su habitación en el hospital días después del accidente y dijo que ya no podía estar con ella. El dolor de esa despedida resonaba cada vez que miraba al espacio vacío a su lado. Rosa, su madre, fue la única persona que no la abandonó. Todos los días, Rosa entraba en la habitación de María, tratando de ofrecer consuelo, incluso cuando su hija a menudo no quería compañía. Ella era una presencia constante, trayendo comidas, organizando la habitación y a veces
simplemente sentándose en silencio junto a su hija, sosteniéndole la mano. Rosa entendía que las palabras no sanarían a María, pero el amor incondicional podría ser un ancla en medio del caos. Sin embargo, María se hundía cada vez más en la depresión. La sensación de pérdida parecía aplastante y el dolor emocional era tan profundo como el físico. No podía imaginarse viviendo una vida plena de nuevo. La silla de ruedas no era solo un medio de transporte. Para María parecía una prisión. El sentimiento de impotencia era abrumador y el vacío dejado por Alejandro solo aumentaba su dolor. Una mañana, Rosa entró en la habitación y encontró a María sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera, pero sin ver realmente lo que tenía frente a ella. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro y Rosa, sin saber exactamente qué decir, se sentó junto a su hija. El silencio era pesado, pero Rosa sabía que era hora de hablar. «Hija mía, sé que sientes que lo has perdido todo», dijo Rosa con voz suave, «pero todavía estás aquí. Yo todavía estoy aquí. Puede que te sientas rota ahora, pero yo veo tu fuerza, incluso si tú no la ves». María siguió mirando por la ventana, las palabras de su madre flotando en el aire. Sabía que Rosa intentaba ayudarla, pero era difícil ver un camino para seguir adelante. «Ya no soy la misma persona, mamá», respondió finalmente María, su voz llena de amargura. «Nunca volveré a ser la misma, todo me fue arrebatado». Rosa sostuvo las manos de su hija, su mirada firme y amorosa. «Sí, tu vida cambió. Nada de esto es justo y daría cualquier cosa para que esto no te hubiera pasado. Pero María, todavía tienes una vida que vivir. No necesitas ser la misma persona de antes. Puedes ser alguien nuevo, alguien más fuerte». Estas palabras, aunque no curaron el dolor de María, plantaron una semilla de reflexión. Los días siguientes aún fueron difíciles, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Comenzó a considerar lo que su madre había dicho. Su vida no había terminado. Estaba rota, sí, pero tal vez era posible reconstruirse de otra manera. Rosa siguió siendo el pilar de María. Diariamente ayudaba a su hija a adaptarse a su nueva realidad. Había cosas simples que María no sabía que serían tan desafiantes, como moverse por la casa en su silla de ruedas o incluso intentar realizar actividades cotidianas que antes eran automáticas. Rosa, siempre paciente, la guiaba en esas pequeñas victorias, recordándole que su vida no tenía por qué estar limitada por sus nuevas circunstancias. Pero el proceso era lento y María aún tenía días en los que todo parecía insoportable. En esos momentos revivía el accidente en su mente. El sonido del coche derrapando, el brutal impacto, el horror de darse cuenta de que no podía mover las piernas, y luego la mirada vacía de Alejandro mientras decía que no podía continuar a su lado. Las cicatrices emocionales parecían mucho más profundas que cualquier dolor físico. El mundo fuera de su habitación parecía distante e inalcanzable. Amigos que antes formaban parte de su vida cotidiana dejaron de visitarla y su ausencia solo reforzaba su sentimiento de soledad. Era como si todos hubieran seguido adelante, mientras ella quedaba atrás, atrapada en una vida que no había elegido. Un día, después de semanas de aislamiento, María finalmente aceptó la invitación de su madre para salir de la casa y tomar un poco de aire fresco. Al principio, fue una batalla interna. El miedo a enfrentarse al mundo exterior en silla de ruedas era enorme. Temía las miradas de lástima, los comentarios susurrados, la sensación de que ahora era una persona diferente, alguien a quien los demás veían con compasión o incomodidad. Con la ayuda de Rosa, María finalmente salió al patio. El sol brillaba y la suave brisa parecía más reconfortante de lo que María había imaginado. Se sorprendió al encontrar paz en ese momento, algo que no había sentido en mucho tiempo.
La silla de ruedas aún parecía un recordatorio constante de todo lo que había perdido, pero por algunos instantes, María se permitió respirar sin el peso de la tristeza. Mientras Rosa regaba las plantas a su lado, María miró al cielo y dejó escapar un suspiro profundo. Quizás, solo quizás, su madre tenía razón. Quizás había una nueva vida esperándola, una nueva forma de vivir y encontrar sentido, aunque fuera diferente de lo que había imaginado antes del accidente. Rosa, percibiendo el momento de reflexión de su hija, sonrió discretamente. «Es un pequeño avance, María», dijo con voz suave, «pero cada avance cuenta». María sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero esa pequeña salida al patio fue el primer movimiento hacia la aceptación. Y por pequeño que fuera, era un comienzo. Aún no sabía cómo, pero una nueva historia estaba por escribirse. Y comenzaría con ese pequeño paso. Después de meses de aislamiento, reflexiones y pequeñas conquistas diarias, María sintió que era hora de dar un nuevo paso. La profunda tristeza aún venía en oleadas, pero sabía que no podía seguir viviendo solo en el pasado. Con el apoyo incondicional de su madre, Rosa, María decidió que necesitaba encontrar una forma de volver a la vida activa. Necesitaba un propósito, algo que la ayudara a reconectar con el mundo. Y fue entonces cuando surgió la oportunidad de trabajar en una joyería. La noticia del empleo apareció de manera inesperada. La joyería, ubicada en el centro de la ciudad, buscaba a alguien para ayudar en la atención al cliente. María dudó en postularse al principio. El miedo a enfrentarse a la sociedad como persona en silla de ruedas aún la atormentaba. Pero con el firme incentivo de Rosa, y después de mucha reflexión, María decidió que estaba lista para intentarlo. El día de la entrevista, el nerviosismo era palpable. María, siempre cuidadosa, se arregló meticulosamente. Quería proyectar una imagen fuerte, mostrar que a pesar de la silla de ruedas, seguía siendo la misma María, decidida y capaz. Cuando llegó a la joyería, fue recibida por el propietario, el señor Martínez, un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una sonrisa acogedora. «María, ¿verdad? Por favor, entra», dijo con simpatía. María se sorprendió por el tono cálido del señor Martínez. Esperaba como mínimo una mirada de duda debido a su condición, pero él la trató como a cualquier otra persona. La entrevista fluyó con naturalidad. María habló un poco sobre su pasado, sobre la decisión de retomar su vida después del accidente y sobre cómo quería volver al mercado laboral, aunque fuera un desafío. «No busco caridad», dijo María con los ojos fijos en el señor Martínez. «Busco una oportunidad para demostrar que aún soy capaz. Quiero trabajar, contribuir y hacer algo que me dé propósito». El señor Martínez sonrió, impresionado por su valentía. «Me gusta tu actitud. Creo que tienes mucho que ofrecer. Puedo ver que tienes algo que muchos empleados no tienen, la capacidad de superar obstáculos». A partir de ese momento, María fue contratada. Comenzaría al día siguiente, y la sensación de realización que la invadió al volver a casa fue indescriptible. Por primera vez en meses, sentía que estaba reconstruyendo su vida, retomando el control de su propio destino. El primer día en la joyería fue una mezcla de ansiedad y entusiasmo. María llegó temprano, con su silla de ruedas perfectamente ajustada. El señor Martínez la presentó a sus compañeros de trabajo, incluida Daniela, una de las dependientas más antiguas de la tienda. Daniela era una mujer de unos 30 años, de personalidad reservada, con ojos que observaban todo a su alrededor con atención crítica. Cuando vio a María por primera vez, su sonrisa fue educada, pero no cálida. «Bienvenida, María», dijo Daniela midiéndola de arriba abajo. «Espero que te adaptes bien aquí». A partir de ese momento, María se dedicó en cuerpo y alma al trabajo.
Aprendió rápidamente sobre los productos, las gemas preciosas y cómo tratar con los clientes de la mejor manera. El ambiente acogedor de la joyería, sumado a la actitud receptiva del señor Martínez, ayudó a María a sentirse segura. Su simpatía y su capacidad para escuchar a los clientes rápidamente ganaron su confianza. El éxito en la atención al cliente no pasó desapercibido. Pronto, los clientes habituales de la joyería empezaron a pedir ser atendidos directamente por María, lo que llenó al señor Martínez de orgullo. La elogiaba con frecuencia por su actitud profesional y por siempre estar con una sonrisa en el rostro, a pesar de las adversidades. Sin embargo, esa atención también trajo un efecto secundario. Daniela, que siempre se había considerado la mejor dependienta de la tienda, comenzó a sentirse amenazada. La creciente popularidad de María, combinada con la simpatía que todos mostraban por ella, empezó a incomodarla. Inicialmente, eran solo miradas disimuladas de desaprobación, pero con el tiempo, Daniela comenzó a mostrar signos claros de resentimiento. Cierto día, después de una larga atención a un cliente que había elogiado mucho a María, Daniela no pudo ocultar su frustración. Es impresionante cómo a la gente le encanta una historia de superación, ¿no?, comentó Daniela con un tono que sonaba más a crítica que a elogio. María, que percibió el comentario, prefirió ignorarlo. Sabía que no valía la pena alimentar ningún tipo de conflicto. Su prioridad era enfocarse en el trabajo y seguir dando lo mejor de sí. No obstante, la relación con Daniela comenzó a deteriorarse. Las pequeñas pullas y comentarios malintencionados se volvieron más frecuentes. Daniela, que antes era discreta, comenzó a ser más directa en sus críticas. Cierto día, después de que el señor Martínez elogiara a María frente a los demás empleados, Daniela esbozó una sonrisa forzada y comentó en voz baja: «Claro, es fácil ser la favorita cuando todos sienten lástima por ti». María escuchó las palabras y sintió el peso de la injusticia. No quería que su silla de ruedas definiera quién era. Lo que más la molestaba era la insinuación de que su éxito en el trabajo venía solo de la compasión de los demás y no de su esfuerzo. A pesar de eso, María mantuvo la calma y siguió dedicándose al trabajo. Daniela, por otro lado, parecía cada vez más consumida por la envidia. El hecho de que los clientes prefirieran a María alimentaba su rencor. El ambiente en la joyería, que antes parecía un nuevo comienzo prometedor para María, empezaba a volverse más pesado a medida que la tensión entre las dos aumentaba. Un día, después de otra venta exitosa de María, el señor Martínez la llamó a su oficina. María entró con una sonrisa sin saber qué esperar. «Martínez, ¿ocurrió algo?», preguntó un poco preocupada. «En realidad, María, quería felicitarte», dijo él, extendiéndole un pequeño estuche de terciopelo. Cuando María lo abrió, vio un hermoso collar brillando bajo la luz. «Es un regalo por todo el excelente trabajo que has hecho. Los clientes hablan maravillas de ti y quiero que sepas lo mucho que significa para mí». María se emocionó, sus ojos brillando de gratitud. «No sé qué decir. Muchas gracias, de verdad. Esto significa mucho para mí». Mientras María volvía al mostrador usando el collar, sintió la mirada penetrante de Daniela. La envidia en el rostro de su colega era innegable, y en ese momento María se dio cuenta de que algo más profundo estaba por suceder. Sabía que la tensión estaba creciendo, pero no tenía idea de hasta dónde sería capaz de llegar Daniela para intentar perjudicarla. Daniela siempre había estado orgullosa de ser la mejor dependienta de la joyería. Había trabajado allí durante años, ganándose la confianza de los clientes y el respeto del señor Martínez. Pero desde la llegada de María, todo parecía diferente. El genuino sonrisa de María, su habilidad para hacer que los clientes se sintieran especiales y el hecho de que, incluso en una silla de ruedas, mantenía una actitud tan positiva,
irritaban profundamente a Daniela. Al principio, Daniela intentó ignorar la presencia de María. Se decía a sí misma que aquello era solo una fase, que el entusiasmo de los clientes por María pronto pasaría. Pero no pasó. De hecho, parecía que la popularidad de María solo crecía cada día. Los clientes que antes preferían a Daniela ahora pedían por María. Y eso, poco a poco, empezó a corroer el orgullo de Daniela. La envidia no apareció de golpe. Comenzó como una pequeña semilla de frustración, plantada cada vez que el señor Martínez elogiaba a María, pero esa semilla creció, regada por las constantes sonrisas de satisfacción de los clientes, hasta que se transformó en algo mucho más peligroso. Daniela no podía aceptar que, incluso con todas sus habilidades y experiencia, estaba siendo eclipsada por alguien que en su visión solo tenía la ventaja de estar en una silla de ruedas y la simpatía de los demás. Daniela comenzó a distanciarse aún más de su colega. Sus comentarios irónicos se volvieron más frecuentes y empezó a cultivar una amargura que la corroía por dentro. Veía a María como una adversaria, alguien que necesitaba ser neutralizada. Cada éxito de María era un recordatorio de sus propias inseguridades y la envidia pronto se transformó en rencor. «No es justo», murmuraba Daniela para sí misma, sola en la sala de almacenamiento. «Ni siquiera debería estar aquí. Todos la elogian solo por lástima». Comenzó a observar a María más de cerca, buscando errores, algo que pudiera usar en su contra. Pero María no cometía errores. Siempre era cordial, siempre profesional, siempre ganándose el respeto de todos. Esa aparente perfección solo aumentaba el odio de Daniela, y fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Si María no cometía errores, entonces Daniela haría parecer que los había cometido. Esa noche, acostada en su cama, Daniela trazó un plan. Era simple pero eficaz. Sabía que el señor Martínez confiaba ciegamente en María, y era precisamente esa confianza la que iba a destruir. Si logro incriminarla, todo volverá a la normalidad, pensaba mientras una sonrisa amarga se formaba en su rostro. No permitiría que María siguiera robándole su lugar en la joyería. A partir de ese momento, Daniela comenzó a observar a María con aún más atención, esperando la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. La envidia se había convertido en un arma y Daniela estaba lista para usarla. El ambiente en la joyería parecía normal esa mañana. María llegó temprano, como de costumbre, siempre dedicada y lista para otro día de trabajo. El señor Martínez la saludó con una sonrisa, y los clientes ya comenzaban a llegar, listos para disfrutar del excelente servicio que María siempre ofrecía. Daniela, por otro lado, se mantenía reservada, pero internamente estaba alerta. Era el día en que llevaría a cabo su plan. Mientras María atendía a un cliente en el mostrador, Daniela actuó con precisión. Sabía exactamente dónde estaba guardado el anillo de diamantes más caro de la joyería, y aprovechando un momento de distracción de sus colegas, robó el artículo con habilidad. Discretamente, escondió el anillo en el bolso de María que estaba en el vestuario de los empleados. El acto fue rápido y sin testigos. Para Daniela, ese sería el golpe definitivo que destruiría la reputación de María. Unas horas después, el señor Martínez notó que el anillo faltaba. Su corazón se aceleró. El anillo de diamantes era una pieza valiosa, y la desaparición de algo tan importante causaría un gran problema. Interrumpió la atención al cliente y reunió a los empleados en la parte trasera de la tienda. «Necesito que todos se mantengan tranquilos», dijo Martínez, tratando de mantener el control. «Parece que el anillo de diamantes ha desaparecido. Tenemos que averiguar qué ha sucedido. Voy a necesitar revisar los bolsos de todos». María miró a su alrededor, sorprendida, pero sin ninguna señal de preocupación. Sabía que no había hecho nada malo.
Daniela, por otro lado, mantenía una expresión tranquila, casi despreocupada. Sus ojos reflejaban una satisfacción maliciosa mientras observaba al señor Martínez comenzar a revisar los bolsos de los empleados. Uno a uno, los bolsos fueron inspeccionados. Cuando llegó el turno de Daniela, no se encontró nada. Ella lanzó una mirada de superioridad a María, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Cuando Martínez tomó el bolso de María, dudó. María era su empleada más confiable, no podía ser ella. Sin embargo, al abrir el bolso y revisar sus pertenencias, su semblante cambió. En el fondo del bolso brillaba el anillo de diamantes desaparecido. La respiración de María se detuvo por un instante. Miró incrédula el anillo entre sus cosas. No podía creer lo que estaba viendo. El señor Martínez, claramente afectado, levantó la vista hacia María, y su expresión de decepción la golpeó como un puñetazo. «María, ¿cómo llegó esto aquí?», preguntó, incrédulo. «No puedo creer que hayas hecho algo así». «Yo... no lo sé, señor Martínez», balbuceó María con la voz temblorosa de pánico. «Juro que no puse ese anillo en mi bolso. Esto es un error». Daniela, que observaba la escena con los brazos cruzados, no pudo ocultar una leve sonrisa de satisfacción. Su plan estaba funcionando perfectamente. El señor Martínez parecía devastado, y María, en estado de shock, estaba a punto de perder todo lo que había logrado. «Por favor», imploró María con los ojos llenos de lágrimas. «Revise las cámaras de seguridad. Nunca haría algo así». Las palabras de María hicieron que Daniela se congelara. Hasta ese momento, tan obsesionada con su plan para incriminar a su colega, había olvidado por completo las cámaras de seguridad. Su rostro, antes tranquilo y satisfecho, fue tomado por una expresión de sorpresa y miedo. Sabía que si Martínez revisaba las grabaciones, todo estaría perdido. Sus ojos dispararon hacia el señor Martínez, quien ya se dirigía a la sala de seguridad, aún vacilante, pero dispuesto a darle a María la oportunidad de probar su inocencia. En el camino hacia la sala de vigilancia, el pánico de Daniela crecía. No había planeado esto. En su afán por destruir a María, su mente estaba tan enfocada en incriminarla que había fallado en recordar lo más obvio: las cámaras de seguridad que cubrían toda la tienda. María, por otro lado, caminaba con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no había hecho nada malo y que las cámaras mostrarían la verdad. Aún así, el peso de la acusación y la decepción en los ojos de Martínez aún pendía sobre ella. Cuando Martínez comenzó a revisar las imágenes, todos guardaron silencio. El monitor mostró el movimiento en la tienda durante las últimas horas, mostrando a María atendiendo a clientes en el mostrador, sonriente y dedicada. Daniela, al fondo, aparecía en un momento determinado dirigiéndose al vestuario de los empleados, y entonces allí estaba la prueba. Las cámaras captaron claramente el momento en que Daniela robó el anillo y lo puso en el bolso de María, creyendo que nadie la vería. El señor Martínez se congeló ante la pantalla, incrédulo. Las pruebas estaban todas allí, claras como el agua. Daniela, su empleada de confianza durante años, había tramado contra María con una frialdad que él no podría haber imaginado. El choque y la tristeza en su rostro eran palpables. «Daniela», murmuró, con la voz quebrada, «¿cómo pudiste hacer esto?». María, aunque aliviada porque su inocencia había sido probada, estaba visiblemente afectada. La traición de Daniela no era solo un golpe profesional, era algo personal, cruel, que la dejó sin palabras. Daniela, al darse cuenta de que había sido descubierta, se puso pálida. Todo su plan, que antes parecía infalible, ahora se desmoronaba frente a ella. «Señor Martínez», intentó argumentar Daniela, pero su voz falló. «No», la interrumpió Martínez, aún afectado. «No hay justificación para lo que hiciste.
No puedo creer que alguien sea capaz de tanta deshonestidad y crueldad. Respiró hondo antes de continuar. Estás despedida, Daniela. Sal de mi tienda. Daniela salió sin decir nada más, derrotada y humillada. María, por su parte, permaneció en silencio, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. El señor Martínez se acercó a ella, aún con una expresión de disculpa. María, lamento mucho haber dudado de ti, ni por un segundo debí haberlo hecho. Eres una de las mejores empleadas que he tenido y nunca debiste haber pasado por esto. María, con la voz débil, solo asintió, sin poder decir mucho. La verdad había sido revelada, pero las marcas de la traición de Daniela aún estaban frescas. El silencio en la joyería era denso después de la partida de Daniela. El señor Martínez seguía afectado por lo que había sucedido. María, por su parte, intentaba procesar todo, pero el agotamiento emocional de la situación era abrumador. Había sido incriminada por alguien que claramente guardaba un rencor profundo, y a pesar de todo, sentía más pena por Daniela que ira. Sin embargo, lo inevitable necesitaba ser discutido. María, comenzó el señor Martínez, tienes todo el derecho de denunciar lo que Daniela hizo. Intentó destruir tu reputación y casi lo logró. Si quieres llamar a la policía, te apoyo completamente. No voy a llamar a la policía, dijo María con voz firme, aunque suave. Ella tiene un hijo pequeño, señor Martínez. No quiero ser responsable de destruir una familia como la mía fue destruida. Prefiero dejar esto atrás. El señor Martínez guardó silencio por un momento, sorprendido por la generosidad de María. Pocas personas tendrían el coraje de tomar esa decisión, y no pudo evitar admirarla aún más. Eres una persona extraordinaria, María, dijo, su voz cargada de respeto. Este es un acto de compasión que pocas personas tendrían. Antes de que pudieran continuar la conversación, Daniela reapareció en la puerta de la tienda. Su rostro estaba marcado por la vergüenza y la tristeza. Evitaba la mirada de María, pero se acercó con los ojos bajos. Yo solo vine a recoger mis cosas y esperar a mi novio, murmuró Daniela, sin poder mirar a nadie directamente. María asintió en silencio, sintiendo el peso de la tensión en el aire. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaban en silencio hasta que la puerta de la joyería se abrió nuevamente. Cuando María levantó los ojos para ver quién era, sintió que el estómago se le revolvía. Allí, parado en la entrada, estaba Alejandro, su exnovio. La sorpresa se apoderó de todos, pero para María, el impacto fue profundo. El hombre que ella creía que era el amor de su vida, aquel que la abandonó en el momento más difícil de su existencia, ahora estaba involucrado con la mujer que intentó arruinar su carrera. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de María. Tal vez esa era la raíz del odio de Daniela, la relación con Alejandro. Alejandro pareció congelarse cuando sus ojos se encontraron con los de María. Claramente no esperaba verla allí. El silencio entre los dos era sofocante, cargado de recuerdos y heridas no resueltas. María no dijo nada, solo lo observó, una mezcla de incredulidad y tristeza en su mirada. Daniela, al darse cuenta de la tensión, finalmente rompió el silencio. Alejandro, ¿podemos irnos?, dijo ella, tratando de evitar que la situación se prolongara. Alejandro asintió lentamente, sin quitarle los ojos de encima a María. Parecía a punto de decir algo, pero finalmente optó por seguir a Daniela sin una palabra. María sintió una punzada en el corazón, pero el dolor que una vez la consumía ya no era tan devastador. Tal vez era el tiempo, tal vez era su recién descubierta fuerza, pero sabía que ese capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado. Cuando se fueron de la tienda, el señor Martínez miró a María con una expresión de comprensión. Eso fue un golpe duro,
dijo con empatía. ¿Estás bien? María respiró hondo y asintió. Fue difícil, pero estoy en paz con eso. Lo que pasó con Alejandro quedó en el pasado y no puedo cambiarlo. Ahora solo quiero seguir adelante. El señor Martínez sonrió con aprobación. Tienes una fuerza que pocas personas tienen, María. Admiro eso. La recuperación emocional de María después del incidente con Daniela ya mostraba lo fuerte que era, pero lo que vino después demostró que su generosidad y compasión iban más allá de cualquier límite. Semanas después del tumulto en la joyería, el señor Martínez llegó al trabajo visiblemente abatido. Sus ojos cargaban el peso de una preocupación que no podía ocultar más. Durante la pausa para el café, María, notando la expresión desgastada de Martínez, decidió acercarse. «Señor Martínez, parece preocupado. ¿Todo está bien?», preguntó, su voz llena de empatía. Él suspiró, pasándose la mano por el rostro, como si quisiera aliviar la presión. «Es mi hija, Lucía», comenzó, con la voz temblorosa. «Tiene solo 17 años y está muy enferma. Los médicos le diagnosticaron una condición rara en los pulmones. Dijeron que la única opción ahora es un trasplante urgente. Estamos desesperados buscando un donante compatible, pero hasta ahora nada». María sintió el pecho apretarse. El dolor en el rostro de Martínez era palpable, y ella sabía mejor que nadie lo devastador que era ver a alguien que amas en peligro sin poder hacer nada. Esa noche, María no pudo dejar de pensar en Lucía y en el sufrimiento del señor Martínez. Él la había ayudado tanto desde que comenzó a trabajar en la joyería, y ahora enfrentaba una situación terrible. El impulso de ayudar comenzó a crecer dentro de ella. Al día siguiente, María tomó una decisión audaz y altruista. Buscó al señor Martínez en su oficina y entró decidida. «Señor Martínez, he estado pensando mucho en lo que me contó sobre Lucía», comenzó, mirándolo directamente. «Quiero hacerme las pruebas. Quiero ver si soy compatible para el trasplante. Si hay una posibilidad de que pueda ayudarla, lo haré». Martínez se quedó estático, el shock evidente en sus ojos. Estuvo unos segundos sin saber cómo reaccionar. «María, no tienes que hacer esto. Nunca te pediría algo así. Es una decisión enorme y ya has pasado por tantas cosas». «Lo sé, no está pidiendo», respondió María con voz suave pero firme. «Pero siento que debo hacerlo. En la vida he aprendido que debemos tender la mano cuando podemos. Sé lo que es perder a alguien y no quiero que usted sienta eso. Si puedo ayudar, señor Martínez, quiero hacerlo». Las palabras de María dejaron a Martínez profundamente conmovido. Sus ojos, antes cansados y llenos de preocupación, ahora brillaban con una nueva esperanza. Sabía que la oferta de María no era algo trivial, y el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer por alguien que ni siquiera conocía era un reflejo de la increíble bondad que él siempre supo que existía en ella. «Si eso es lo que quieres», dijo Martínez con la voz entrecortada, «yo acepto tu generosidad. Lucía significa el mundo para mí, y tú nos estás ofreciendo una oportunidad que jamás podríamos haber imaginado». María sonrió, sintiendo una paz interior que no sentía desde hace mucho tiempo. Se programó la prueba de compatibilidad y el nerviosismo crecía a medida que se acercaba la fecha. Aunque María sabía que estaba haciendo lo que su corazón le dictaba, la incertidumbre aún flotaba en el aire. El día de los exámenes, Martínez y María esperaron ansiosamente los resultados. Cuando finalmente el médico entró en la sala, la tensión era palpable. «Tengo buenas noticias», dijo el médico con una sonrisa amable. «María es compatible con Lucía para el trasplante». El alivio en el rostro de Martínez fue inmediato. Sostuvo la mano de María con un gesto que transmitía más gratitud de lo que las palabras podían expresar.
María, por su parte, sintió una mezcla de emociones. Aún no se había realizado la cirugía, pero saber que tenía la oportunidad de salvar la vida de Lucía era algo incalculable. «Salvaste a mi hija incluso antes de que la cirugía ocurriera, María», dijo Martínez, con la voz cargada de emoción. «El simple hecho de que estés dispuesta a hacer esto, no tengo cómo agradecerte lo suficiente». María sonrió, sintiendo que, a pesar de todos los desafíos que la vida le había impuesto, estaba en el camino correcto. «Solo hice lo que mi corazón me dijo que era lo correcto. En la vida siempre debemos tender la mano cuando podemos, y estoy feliz de poder ayudar». La cirugía estaba programada para las próximas semanas y todos los preparativos estaban en marcha. El viaje de María estaba lejos de terminar, pero sabía que con cada sacrificio, cada acto de generosidad, la vida le estaba dando una nueva oportunidad para reescribir su historia, esta vez como una mujer más fuerte, más decidida y sobre todo con un corazón más grande que cualquier desafío. La sala de recuperación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de los monitores médicos. María abrió los ojos lentamente, sintiendo el dolor controlado por los analgésicos y el peso del cansancio en su cuerpo. La cirugía había sido larga, pero sabía que había sido exitosa. Lo primero que vino a su mente fue la joven Lucía, la hija del señor Martínez. Todo lo que María deseaba en ese momento era que la cirugía también hubiera sido un éxito para la chica. Días después, María finalmente recibió la noticia que tanto esperaba. El trasplante de pulmón en Lucía había sido un éxito. El alivio que sintió fue inmenso, y la gratitud en su corazón crecía con cada momento. Lucía estaba fuera de peligro y se recuperaba bien. La vida que María había ayudado a salvar era más que un simple gesto. Era una prueba de que el bien que hacemos regresa de formas inesperadas. Poco después de que María recuperara fuerzas, recibió la visita del señor Martínez en el hospital. Él estaba visiblemente emocionado, los ojos llenos de lágrimas de alivio y gratitud. Se acercó, sosteniendo la mano de María con ternura. «Salvaste a mi hija, María. No hay palabras suficientes para expresar lo que esto significa para mí y para mi familia. Nunca podré retribuir lo que hiciste por nosotros». María sonrió, aún débil, pero llena de paz. «Solo hice lo que sentí que era lo correcto. Estoy feliz de que Lucía esté bien. Eso es todo lo que importa». Martínez respiró hondo, como si intentara encontrar la mejor manera de expresar todo lo que sentía. «He pensado mucho sobre esto», dijo, vacilante pero decidido. «Eres más que solo una empleada para mí. Tu coraje, tu carácter y tu generosidad me han inspirado de una manera que jamás imaginé. Quiero hacer algo por ti, algo que cambie tu vida, así como tú cambiaste la nuestra». María lo miró sorprendida, sin entender completamente lo que quería decir. «Martínez, no necesitas hacer nada. Salvar a Lucía fue suficiente para mí». «Lo sé, no esperas nada a cambio», respondió él con una sonrisa de admiración. «Pero por todo lo que has pasado y por lo que hiciste por nosotros, quiero que tengas una vida segura y brillante de aquí en adelante. María, he decidido que te daré tu propia joyería. Mi segunda tienda, que estaba a punto de vender, ahora será tuya». La incredulidad se apoderó de María. Parpadeó, intentando absorber lo que Martínez acababa de decir. «¿Quieres darme una joyería?» «Sí», confirmó Martínez. «Es lo mínimo que puedo hacer por ti. A partir de hoy, serás dueña de tu propia joyería. Te lo mereces, María. Te mereces todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecer». María se quedó sin palabras. Su corazón, que antes parecía lleno de cicatrices por las pérdidas que había sufrido, ahora estaba lleno de una gratitud que apenas podía expresar.
Cuando comenzó a trabajar en la joyería, nunca habría imaginado que la vida la llevaría hasta este momento. Ella, que había comenzado su viaje en el fondo del abismo después de un accidente devastador y el abandono de Alejandro, ahora veía su vida transformada por la bondad que había demostrado y la resiliencia que había cultivado. Cuando finalmente regresó a casa, María fue recibida por su madre, Rosa, quien la abrazó con ternura. «Siempre supe que el bien regresaría a ti, hija mía», dijo Rosa sonriendo con orgullo. «Te mereces todo esto». Los meses siguientes fueron de transición. María ahora gestionaba su propia joyería, con el apoyo y la orientación inicial del señor Martínez, quien se aseguró de estar a su lado en este nuevo comienzo. La tienda prosperó bajo su liderazgo, y pronto los clientes que tanto la admiraban en la antigua joyería comenzaron a frecuentar el nuevo local, encantados con la atención cuidadosa y la simpatía que María siempre ofrecía. María había encontrado no solo una nueva carrera, sino un nuevo propósito. Ahora podía darle una vida mejor a Rosa, quien siempre había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Y además, María se sentía realizada sabiendo que el trabajo que hacía tenía un impacto positivo en las personas, así como la bondad y la generosidad que siempre buscaba esparcir. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.